Bien, y de recorrido en nuestro programa Quédate en Casa nos encontramos con este joven médico de la localidad de Bombal, con el amigo José Rovizo, bueno, para hablar un poquito de esta situación del COVID-19 que, bueno, tanto nos afecta a todos, a los bombalenses y, por supuesto, a la provincia de Santa Fe y a toda la Argentina. Bueno, ante todo, José, gracias por recibir a la gente de Canal 2. Bueno, y contanos un poquito dónde estás trabajando actualmente, ¿cómo andas? Hola Horacio, buenas. Mira, yo estoy trabajando en la terapia intensiva del Sanatorio Primordial de Casilda y estoy siendo parte del staff de clínica médica del Hospital General San Martín de Firmat. La idea de esta reunión o de esta charla surge un poquitito para informar a la gente, para tratar de concientizar y por ahí como una estrategia de que tenemos que empezar a cuidarnos un poco entre todos, tenemos que... O sea, yo como médico hoy me veo en la situación de informar y de que ustedes estén preparados para la situación en la cual estamos cursando, para todas las complicaciones que estamos teniendo en cuanto a lo que es terapia intensiva, a las camas disponibles, a todas esas cuestiones que atañen un poco a la parte médica, que con esto uno por ahí no es que quiere que uno tenga miedo, sino que simplemente se respete la situación. Es esa la cuestión más que todo por la cual... hoy por hoy doy esta charla o esto a modo de informar para que ustedes estén un poquito más preparados. Bien, contanos un poquito, bueno, tanto Casilda, cuántas localidades dependen de Casilda, de Sanatorio Primordial, y también, bueno, de Firmat, de cuántas localidades dependen, porque, bueno, los, por ejemplo, pacientes de Bombal van a ser a veces por cuestiones cuando es más complejo derivado a Firmat o a Casilda. Contanos un poquito a la gente para que tome dimensión que son dos centros hospitalarios grandes, pero que redondeando tienen muchas localidades que abastecer. Sí, yo creo que ese es por ahí el gran inconveniente que tenemos. La mayoría de los centros que tienen hospital o camas con terapia intensiva, ya sean de la parte pública o privada, reciben en promedio entre 10 hasta 14 localidades. Entonces, cuando vos contás con una disponibilidad de entre 7 a 10 camas, cuando vos recibís de 14 localidades o de 15, vos con uno grave de cada localidad ya estás colapsando lo que es el sistema de terapia intensiva. Si bien se trató de ampliar la cantidad de camas, obviamente hay carencias, ya sea por esto que se está hablando del oxígeno, de los respiradores, del recurso humano, ya sea médico o de enfermería. Todo eso son limitantes que en algún momento se van a acabar, se van a terminar y esto nos va a complicar muchísimo en la situación en la que estamos. Bien, va mi pregunta a la situación que estamos, la situación actual, si uno la compara con aquel marzo, abril del año 2020, bueno, a esta situación de este año, y eso, José, que todavía no ha entrado las las temperaturas más invernales, pero bueno, ¿cómo es la situación hoy, terminando el mes de abril, comenzando el mes de mayo? La situación es bastante compleja, bastante crítica para la zona. Yo creo que en nuestra zona estamos muy complicados porque lo que es Casilda yo creo que debe tener entre un 80 y un 90% de las camas críticas ocupadas. Si bien Firmat está un poquito más holgado, hablamos del 60%. Que un poco de hablar a la gente también de concientizar. Cuando uno habla de porcentaje te parece, estamos sobrados. Pero hablar de un 60 o un 80% sobre 1000, obviamente uno está sobrado. Pero cuando vas a hablar de un 60, un 80, un 90% de sobre 10, o sea que tenés una cama disponible nada más para 14 localidades, que fue lo que nombramos antes. Entonces es una situación en la cual me parece que tenemos que frenar un poco, parar un poco, obviamente, sé que todos somos hijos del rigor, restringir es algo que a uno no le gusta, o sea, no le gusta usar esa palabra, pero hoy por hoy me parece que estamos tratando de que todos seamos dinámicos y que en algún momento vamos a tener que cerrar 15, 20 días, si se quiere y baja el nivel de casos, volver a abrir, volver a estar nuevamente de nuevo en reunión o con los métodos de protección, y si aparece nuevamente otro foco, volver a cerrar porque así no nos vamos a poder mantener. Se sabe ya por sí solo que, bueno, especialmente en las reuniones familiares, donde hay mucho movimiento de gente, donde más el virus sí, José, ataca. ¿Qué te parece las medidas que ha tomado, bueno, el gobierno nacional, el gobierno provincial? Como bien vos recién hacías referencia, para tu entender, hubiera que cerrar un poco más, tal vez como muchos especialistas le están recomendando al presidente de la Nación o al mismo gobernador, tal vez hacer un cierre tal vez de 10 a 15 días, pero un cierre fuerte, digamos, para que la gente en sí se quede más en casa.
Sí, para mí me parece que es más, yo creo que en la parte profesional la mayoría de médicos y la mayoría de lo que nos dedicamos a terapia intensiva estamos pidiendo eso, de que sea un poquito más restrictivo. Lamentablemente, obviamente nosotros también tenemos familias, o sea, a mí me cambió totalmente mi vida como médico de terapia intensiva, las reuniones con las cuales yo tengo que cuidar. O sea, he estado 3 meses prácticamente sin ver a mi abuela, que era una persona de riesgo, he estado sin ver a familiares directos, pero bueno, es lo que nos toca, los métodos de protección hoy es lo que cumple, lo que funciona. Yo como médico de terapia intensiva, o sea, a mí me toca intubar al paciente, me toca estar en la parte más crítica y los métodos de protección funcionan porque no me lo he contagiado en ese momento del trabajo en sí. Así que bueno, es eso. Yo para mí las medidas, volviendo un poquito a lo que vos me preguntabas, como que las medidas todavía son cortas, me parece que hay que ser un poco más restrictivo. Obviamente estoy de acuerdo con que la escuela presencial tiene que ser lo que tiene que ser lo más importante y la parte laboral. Yo hoy restringiría solamente a que los chicos vayan a la escuela y que la gente solamente salga nada más que para ir a trabajar y para volver a su casa. Si seguimos con esta idea de que no podemos juntar, de que al aire libre también es otro concepto que me parece que está equivocado, uno tiene que estar al aire libre, pero tiene que tener los métodos de protección. Uno puede salir al aire libre a recrearse solo. También, por ahí, ocupando un poco este término de burbuja, uno con su familia tiene su burbuja. Uno puede salir al aire libre con su burbuja y respetar el distanciamiento social del resto. Si nosotros salimos al aire libre y salimos sin barbijo, salimos sin protección y tomamos mate con el vecino o tomamos mate con un amigo de al lado, estamos en el riesgo de contagiarnos nuevamente. Entonces, esto también del aire libre sí tiene su parte positiva porque hay menor contagio, pero sí la realidad es que si no tomamos los recaudos como tenemos que tomar siempre, también nos podemos llegar a contagiar. Contame un poquito por lo que se ha dado estos días este hombre de la localidad de Chabás, bueno, porque hay distintas cepas, bueno, y lo que ha surgido con esta cepa que es de Manaus, esta cepa aparentemente brava, contale un poquito a la gente. Sí, este paciente es un paciente que ingresa a la terapia, bueno, ingresa en un estado grave, ingresa al respirador, lleva 36 a 48 horas, yo no estaba de guardia en ese momento, se hisopa porque era un paciente que estaba vacunado, lo que no puedo precisar bien es si estaba con una o con las 2 dosis, o si había pasado el tiempo prudencial como para que uno genere defensas. Lo que sí que fue un paciente muy crítico que 36 a 48 horas desgraciadamente falleció. Entonces el paciente, como al estar vacunado y eso, tomamos la conducta, o sea, se tomó la conducta por el médico a cargo de la terapia de hisoparlo nuevamente y de mandar a estudiar la cepa. Y bueno, el lunes a la tardecita, martes a la mañana, nos confirman de epidemiología que era la cepa Manaus. Este paciente era de la localidad de Chabad, o sea que no tenía antecedente de haber viajado justamente a Brasil, que es donde es originaria esta cepa. Así que bueno, creemos que ya está en circulación comunitaria y esto genera mucha más incertidumbre, por eso insistimos en todas las medidas que hay que tomar, porque la mayoría de las vacunas son de origen europeo y esta cepa no fue probada. Se cree que el estado del virus o lo que es el virus o cómo está formado el virus, eso es similar, o sea que la vacunación tendría que funcionar muy bien, pero bueno, ante la duda uno empieza a tomar un poquito más de medidas y de actitudes. Perfecto, voy a la pregunta de lo que recién mencionaba, el tema vacunación. ¿Cómo pensás? ¿Viene bien? ¿Viene lerda? Obviamente los laboratorios no dan abasto porque todos los países requieren de vacuna. La Argentina manda constantemente aviones a buscar. Se ha vacunado ya mucha gente, también aquí en Bombal, de la edad promedio de 80, 70 años, ya empezaron con los de 60 años, pero a tu entender, ¿cómo viene el tema de vacunación? Porque será en sí, José, tal vez en el futuro, lo que más pueda dar resultado para que la gente se vaya inmaculando y poder tener este virus un poquito más tranquilo, podemos decir así. Sí, yo creo que es la estrategia a lo que más se apuesta. Con respecto a tratamientos se ha probado y a veces es muy difícil encontrar un tratamiento beneficioso. Sí se ve que la vacunación está ayudando por lo menos a ese COVID grave, a ese COVID que está en la terapia, que justamente es el que te restringe la cama de terapia intensiva. Entonces uno apuesta muchísimo a la vacuna. Que es lento, por esto que vos decís, los laboratorios están todos ocupados, todos los recursos están abocados obviamente a poder producir la vacuna, pero también
dependemos de recursos que son finitos, o sea, recursos que en algún momento se pueden terminar, entonces uno puede llegar a producir a un cierto nivel. Y obviamente, como la pandemia es mundial y una vez se habla de recursos y en esta parte de capital, dependiendo de uno tiene o no contrato con otro, uno va a tratar de cumplir a donde también es una empresa donde más le conviene, obviamente. Y bueno, de acá desde Argentina yo creo que se apostó a tratar de hacer todo lo posible para que eso llegara. Ahora ya dependés de la otra parte que te cumpla. Si la otra parte no te puede cumplir, tenés que lamentablemente adaptarte a eso. De todas las dosis que vienen y que ingresan, sé que se reparten en su debido tiempo y ingresan al país y a las 24 horas yo te diría que están siendo usadas. O sea que me parece que la estrategia es buena, es lo que se consigue, es lo que hay disponible y es lo que uno puede captar. Vos ves y escuchás en resto, no sé, India está produciendo y produjo para lo que era Argentina y hoy es el que más necesita restringir ese uso de la vacuna porque es el que más contagio tiene. Estados Unidos en un momento desecha algunas vacunas, pero hoy las tiene que usar porque tampoco le alcanza con la producción nacional. Obviamente abre una puerta importante esto de la Sputnik Vida, que es la que se va a producir en Argentina, que si podemos obviamente apoyar toda esa situación sería lo ideal. ¿Cómo ves al personal de salud? Me imagino que cansado, médicos, enfermeras, ambulancieros, médicos terapistas, como en tu caso, ¿cómo lo ves? El personal es una pregunta media difícil de contestar, es como que, o sea, estamos abocados a esto, es algo que nos gusta, tratamos de ayudar cuando podemos. Sí, nos frustra a veces tratar de hacer todo lo posible y a pesar de eso el paciente presenta complicaciones o inclusive hemos tenido excesos que obviamente uno te juega, o sea, te pega, es como que te cuesta, ¿viste?, seguir adelante. Y un poco cansado porque nos vienen demandando de más hace más de un año. Algunos compañeros no han tenido vacaciones. Hay otros que también se pueden haber llevado a cansar y haber dado un paso al costado. Hay gente que por ahí trata de hacer todo lo posible y trata de colaborar y hay disponibilidad en todo momento. Se aumentó el plantel, yo veo en Firmat, en Casilda, el que se dedica a esto por ahí está disponible. Sí, si uno quiere, nos parece esto un poquito injusto, esto de que no se cumplan, de que a veces nos mientan. Nosotros tenemos que aislar gente y vos preguntás a la gente y, oh casualidad, hay gente que nunca se relacionó con nadie, que tiene síntomas de COVID y que no vive con nadie, no quiere el aislamiento, pero no se relaciona con nadie. Eso también, viste, nos llama poderosamente la atención, que la gente, o sea, de tener síntomas pasa a no saber dónde se contagió. Entonces nosotros no podemos aislar, no podemos cortar esa cadena de contagio, se nos escapan pacientes o casos positivos que podríamos llegar a aislar, se nos está escapando. Entonces eso a veces genera un poquito más de frustración, un poquito más de enojo, pero yo creo que estamos tratando de hacer todo lo posible para que la gente pueda estar bien o tratar de hacérselo esto lo más ameno posible. Pero obviamente requiere, como iba, a la colaboración de todos. Hoy las medidas de protección es lo más importante. Vemos en esto último lapso, en este último tiempo, bueno, la edad promedio, que antes eras de gente mayor, tal vez de 70, 80 años, y ahora creo que tenemos una edad promedio, según los periódicos y los informes, de gente de 40, 45, 50 años. ¿Qué reflexión te merece eso? Sí, yo creo que, a ver, el año pasado atacó creo que a los más débiles, los mayores de 65 años fueron los que más atacó por una cuestión de debilidad ya estructural propia del ser humano. Yo creo que hoy el nivel de contagio baja porque hoy el adolescente es como que se relajó porque en su gravedad no era tan importante, entonces es el que más tuvo relaciones y es el que más por ahí infringió un poquito la norma de esto del aislamiento. Entonces esto bajó el nivel de edad y baja el nivel de contagio. Y al ingresar cepas con mucha mayor riesgo de contagio, hace que esto sin ninguna duda aumente. Sí preocupa, hemos tenido pacientes de 40, de 27, de 42 años en la terapia intensiva.
Lamentablemente por eso también enfocamos a esta medida. Desgraciadamente, o sea, no hay mucha más medida que la protección, de que empezar a ser un poquito uno, a ser un poco más consciente, a tratar de restringirse. Y obviamente las cepas, vos me decís, che, la cepa nueva también cómo viene. Uno al aumentar la cantidad de relaciones y al hacer obviamente que este virus tenga mayor contacto con el ser humano, el virus va a tratar de mutar para que el cuerpo no lo reconozca y van a aparecer cepas nuevas. Entonces, si uno no lo frena, y bueno, no sabemos esto dónde va a seguir. Ya están planteando la vacuna en menores de 18 años, ya están haciendo estudios con la vacuna porque saben que es el que más la propaga. En Buenos Aires también estaban preocupados por esto porque estaban aumentando la internación en menores de 10 años. Estamos en una época que va a venir compleja, estamos en las semanas 16, 17, la semana 20 del año siempre es la más compleja, que es la que viene el frío, y para los chicos entre un virus de resfrío y lo que es el COVID no va a haber diferencia, entonces vamos a tener que estar un poquito más atentos a eso, a si alguno presenta decaimiento, febrícula, astenia, tratar de aislar, tratar de frenar el ingreso a la escuela, tratar de que no salgan de la casa, más allá de que a uno le parezca que es un resfrío habitual, por lo menos tomarse las medidas de 48 a 72 horas y comunicarse al hospital o a donde corresponda como para ir informando, para ver qué conducta se puede llegar a tomar. Que no se asusten, que obviamente hay que tener cuidado, nada más. Bien, para ir finalizando casi esta entrevista, la diferencia entre, bueno, lo que es una cama general y camas críticas, seguramente una persona cursa, si está bien, en una cama general, y la cama crítica, bueno, es lo que a veces está más haciendo falta ahora, pero para explicarle un poquito a la gente, José. La cama general es lo que se llama la sala común, es una cama de una habitación donde un paciente va a ser lo más similar a su casa posible, con la diferencia de que va a tener un enfermero que va a pasar 3 veces en el día o 4, depende la demanda que tenga el paciente, y va a tener un médico a disposición y lo va a ir manejando él en cuanto al monitoreo, a los controles que tiene que tener el paciente. La cama crítica es el paciente que va a estar en una terapia intensiva, que va a estar internado, que requiere de un respirador disponible para esa cama, que requiere de, nosotros le decimos bomba de difusión, pero requiere de una cierta complejidad para pasar medicación, para pasar infusión, para poderlo alimentar y un monitor multiparamétrico al cual va a estar conectado, que a su vez va a estar conectado a una computadora en donde nosotros podemos ver los parámetros y esos controles son más estrictos, son un poco más intensivos en cuanto a horario, van a ser más seguidos y esa es la diferencia, que obviamente requiere más capacitación, más recursos humanos y es lo que un poquito nos está complicando la existencia, diríamos, o la parte de no poder aumentar ese nivel de camas críticas. Bien, por último, y para ir finalizando, va a lo personal y seguramente dialogás con muchos colegas, ¿tenés miedo que el sistema pueda llegar a colapsar de aquí en adelante? Y si llega a colapsar, ¿qué será esto? ¿Cómo se puede transitar la vida cotidiana? ¿Será más difícil? ¿Será más desesperante para un paciente que tal vez no tenga una cama? ¿Cómo ves el futuro más que todo, José? Sí, en realidad eso es el miedo que tiene. El año pasado, cuando yo estaba en terapia intensiva y uno recibía el protocolo de cómo se tiene que manejar, a su vez, adjunto a eso, recibe un protocolo de qué paciente elegir o qué paciente es capaz de ingresar a una terapia intensiva o qué paciente uno priorizar o no. Creo que es algo muy complejo que espero no llegar y que ninguno quiere que llegue esa situación, pero como le digo, si no nos concientizamos en que cada uno tiene que aportar de su parte, decir, bueno, nos cuidamos, usamos los métodos de protección, desgraciadamente esto en un futuro se está planteando. Yo creo que el presidente va a dar medidas que van a ser más restrictivas para no llegar a esa situación. El año pasado se tomó una cuarentena, obviamente nadie discute lo que fue largo de la cuarentena. Lo que uno siempre se dijo de presidencia era aplanar la curva, o sea, es como que toda la gente el año pasado que tuvo COVID tuvo su asistencia, mala, buena, mejor o peor, con resultados o sin resultados. Hoy corremos el riesgo de que esa curva no se pueda aplanar y que estemos hablando de esta situación, de que vamos a llegar a la situación que va a haber pacientes que van a poder ser atendidos y hay pacientes que no. Obviamente
ya te digo, como lo que hablamos antes, todo el recurso está dado para que esta situación no pase. Pero, como te dije antes también, hay recursos que se agotan. Va a llegar un momento que se puede llegar a plantear esta situación si no tomamos otro tipo de medidas. Hoy estamos hablando de que la mayoría de la terapia intensiva están en un 90% ocupada. Buenos Aires está pidiendo camas a Rosario. Rosario hace 10 o 15 días mandó un mail a lo que es Venado Tuerto, al Hospital Gutiérrez, para que también le haga el aguante o le reciba pacientes de lo que es de Rosario. Casilda está en la misma situación. Casilda manda una nota firmada pidiendo que también le reserve camas. Entonces, si no paramos por lo menos en la zona, como para darle tiempo a que se recupere ese sistema y después poder secundar al otro, llega un momento de que esa situación me parece que va a ser inevitable. Entonces depende de nosotros, por eso vuelvo a insistir que esta nota fue más que todo para eso, más que todo para concientizarnos, para tomar medidas. Si queremos priorizar la escuela, prioricemos la escuela. Si queremos priorizar el trabajo, prioricemos el trabajo en la escuela. Lo recreativo ya vendrá. O sea, hay cuestiones que son recreativas que ya van a venir. Hoy tenemos que priorizar el recurso económico, que es el que nos va a dar sostén, y el recurso educativo para que los chicos del día de mañana también puedan tener este recurso económico y se puedan defender de otra manera. Por eso necesitamos sí o sí que ustedes sean conscientes de la situación en la cual está. Por ahí uno es un poco más frío, es médico, habla de estas condiciones y vos decís, che, me estás planteando algo que es, sí, tenés razón, la verdad que hoy te tengo que plantear esto. A mí no me gusta hablar, no me gusta plantear estas cuestiones, son cosas que los médicos tenemos que resolver y que los hospitales, las instituciones tenemos que resolver. Pero desgraciadamente lo estamos hablando y como que nadie nos está escuchando. Entonces vamos a llegar a un momento que hoy por hoy no nos gustaría tomar esa decisión de decir a vos sí, a vos no, por una cuestión de que uno no se cuidó o del que no se cuidó. Y esta enfermedad es bastante injusta porque, o sea, se lleva a personas que inclusive no se han relacionado más allá de que lo merezca o no. O sea, uno no pone en discusión eso, pero lamentablemente hoy hablar de una familia y mañana esa familia no está. Hemos tenido casos de hermanos, de familiares, de hermanos internados juntos, de gente aislada que en un momento está bien y en otro momento vos tenés que llamar a la familia para decirle de que ese familiar ya no está. Nos pone en una situación muy fea. Y la verdad que eso uno no lo quiere volver a vivir y ojalá, o sea, no le gustaría vivirlo nunca. Por eso necesito que te cuides, necesito que vos te quedes en tu casa. Si vos te quedas en tu casa, no te contagiás, yo no estoy en esta situación de tener que informar o decir, che, vos sí o vos no, yo no estoy en esa opción. Desgraciadamente, insisto mucho en esto porque es lo único que está demostrando que está funcionando, el aislamiento y la medida de protección. Barbijo, alcohol en gel, máscara facial, protocolos, tratar de ingresar de a 1, 2 metros de distancia, tratar de reducir eso. Si uno va a hacer otra cosa porque se cree que es el más vivo o el más importante, desgraciadamente en algún momento le va a tocar perder. No sé si a él directamente, pero indirectamente se va a sentir de que perdió a un ser querido, a un amigo, a un vecino, a un familiar, y esto es lo que no queremos que todos lamenten. Hay decisiones que se tienen que tomar y que en este momento nos llevan a ser responsables. Es eso nada más, un poquito. Y también, por último, recalcar, o sea, no hay que mirar el otro. Si el otro lo hace, el otro se va a tener que hacer responsable de lo que está haciendo. No mirar al otro. Yo tengo síntomas, encerrarme en mi casa, llamar al hospital, avisar que estoy con síntomas, cumplir con el aislamiento, tratar de hacer una lista con la cantidad de gente que estuve, informar a esa autoridad con quién estuve. Uno no es que busca a alguien que te diga, che, mira, yo estuve con tal para buscar un culpable. Yo no estoy buscando un culpable, yo estoy buscando algo para cortar la cadena. Si yo no puedo cortar, hay gente que se me está escapando y que me está contagiando a otra gente. Y que a su vez me va a poder complicar. Y en ese momento también me puede complicar a mí porque va a poder contagiar a un familiar, inclusive a mí o inclusive a los seres que uno tiene. Entonces eso es lo que uno apuesta. José, ha sido más que claro. Muchísimas gracias por recibir a la gente de Canal 2. Bueno, y ojalá la sociedad, la gente de nuestro pueblo, la gente de la región tome conciencia y nos cuidemos todos. Gracias de corazón. No, muchas gracias a vos y gracias por abrirme la puerta un poquito para charlar estas cuestiones. Ojalá nos podamos reunir en otro momento como para hablar de otras cuestiones que sean un poco más positivas. Yo voy a tratar de mantenerlos informados en cuanto a lo que se pueda y disculpen si uno, o sea, lo que uno no quiere es meter miedo. Uno no es una máquina que quiere. Yo lo que quiero es que la gente sea consciente y que sea responsable. Que sea responsable y otro a recalcar que por ahí me faltó. Hay a veces que quiero que también
tengan consciente de eso. Hay a veces que está la Guardia Urbana, la policía y el bombero trabajando para la sociedad. Y muchas veces son ellos los que están siendo por ahí usados como de secretarios, como para que la gente, para llevarle la notificación y eso. Tratemos de respetar, porque ese también está cumpliendo con un rol importante y un rol. No es solamente el médico, el enfermero. Hay gente que también está colaborando y muchas veces somos agresivos, no le queremos firmar el papel. Ha pasado en una localidad vecina que se ha agredido a un personal de la Guardia Urbana. Esto es, chicos, es claro. Yo recibo el papel, firmo, doy mi consentimiento, después cada uno hace lo que puede. Pero también tratemos de respetar a esas personas que por ahí quedan afuera de la charla, más que todo por una cuestión de responsabilidad y eso. Muchas gracias.